Muy buenos días, Angie aquí con ustedes después de un buen tiempo. En este día quisiera hablar de lo que hemos estado celebrando estos últimos días, meses, si se puede decir. Y quiero empezar con qué es primeramente lo que es la cuaresma, ¿ok? La iglesia tradicional tiende a organizar, ¿verdad?, eventos religiosos y, y se empieza a preparar en un tiempo de cuaresma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la cuaresma? Primeramente, es una observación religiosa cristiana que para mí entender solo la practica la Iglesia Católica. No he escuchado de otra denominación que lo haga. Pero la cual empieza con un miércoles de ceniza. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que es el miércoles de ceniza y que se le da una continuación de unas 6 semanas hasta el Easter Sunday o el domingo de la Pascua, ¿verdad? La gente se prepara y se abstiene dentro de lo que es la Semana Santa de comer de comer carnes, ¿verdad? Y hacen otros tipos de rituales. Entonces, ¿qué es el miércoles de cenizas? Es un ritual de la iglesia tradicional o católica, ¿verdad? Y es el primer día de la cuaresma, como ya mencioné, y es la preparación de la Pascua, el primer día de la preparación antes de la Pascua. La imposición, y esto consiste, ¿verdad?, en la imposición de las cenizas en la frente, ¿verdad?, como muchos saben, y es para recordar que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en los cielos. En un recuerdo de que Dios es que le da grandeza a nuestra pequeñez, ¿verdad?, hablando de nosotros, de nuestra vida. Dios sopló vida en polvo, así también Él puede dar nueva vida a aquellos que han caído en el pecado y la muerte, ¿verdad? Eso es lo que recuerda el imponerse las cenizas en la frente, el miércoles de cenizas, el primer día de la cuaresma, así es que se empieza el primer día de la cuaresma, ¿verdad? Esto le da inicio a lo que es todos estos rituales que se hacen hasta el día de la Pascua o el domingo de resurrección. Entonces el sacerdote, en ponerle la ceniza en la frente a las personas, les dice: polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? Entonces quiero hablar de lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Es la última semana de la cuaresma, ¿verdad? Desde el domingo de Ramos hasta el domingo de la resurrección. También hay, esto es la iglesia tradicional que también participa en lo que es el Domingo de Ramos. Y la iglesia tradicional dedica a recordar la pasión, la muerte y la reencarnación de Jesucristo, ¿verdad? Esto es todo muy bonito. Yo creo que si una persona hace todo este tipo de ritual con un corazón recto, correcto delante del Señor, yo creo que el Señor acepta cada una de estas cosas que uno hace, el abstenerse de comer carne. Nosotros los evangélicos no tendemos a hacer nada de estos rituales. Sí celebramos el domingo de resurrección o la Pascua, ¿verdad? Para mí es uno de, si no es el más importante, primero, por supuesto, el nacimiento de Jesucristo lo celebramos, y luego, pues para mí este es el segundo, lo más importante, ¿verdad? Es recordar la muerte de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y lo que nos trajo a través de su muerte, ¿verdad? Que es el pago de nuestros pecados. Cuando nosotros venimos a Él, Él por su muerte y por todo lo que Él pasó por nosotros, nosotros tenemos vida eterna a través de Él. Entonces, nosotros lo que sí celebramos es la Pascua, y yo quiero hablar un poquito de dónde viene eso de la Pascua, ¿verdad? Y en los tiempos de que el pueblo de Israel estuvo cautivo por el pueblo de Egipto, el Señor envió a Moisés, ¿verdad? Moisés fue el líder de los israelitas, quien Dios usó para que
pudieran sacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Moisés fue y habló con el faraón, y el faraón, como dice la palabra, su corazón estaba endurecido y no quiso dejar ir al pueblo de Israel a celebrar fiesta en el desierto para el Señor, para estos tiempos. Entonces el Señor le envió 9 plagas, ¿verdad? Le envió 9 plagas al pueblo de Egipto, pero el faraón aún así no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Entonces le envió una última plaga, la 10ª plaga. Entonces el Señor le había mandado a Moisés y al pueblo de Israel que mataran corderos, ¿verdad? Un cordero, y que con su sangre la pintaran, no la pintaran, sino que pusieran la sangre en sus puertas, porque iba a venir el ángel de la muerte y se iba a llevar a todo primogénito de los hijos de Egipto, incluyendo aún sus animales. Entonces, la Pascua para nosotros es básicamente es el recordar que como el Señor con mano dura, con mano fuerte, sacó al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Entonces el Señor le ordenó a los israelitas que celebraran estas fiestas, ¿verdad? Y que la iban a llamar Pascua o Easter, y que tenían que recordar ese día, ¿verdad? Ellos, incluso hasta el día de hoy, ellos lo celebran y se llama la Pascua Ortodoxa, ¿verdad? Si no me equivoco, y se consistía en comer pan sin levadura, ¿verdad? Y días como frutos secos, y para recordar básicamente, podían comer cordero o un cabrito, y era para recordar cómo el Señor los sacó del pueblo de Egipto. Entonces da la diosidencia, ¿verdad? La casualidad que el Señor Jesucristo, antes de morir, que fue cuando Él celebró con sus discípulos la Santa Cena, que fue la última cena, y en este tiempo de Pascua fue también donde el Señor Jesucristo murió. Y si nos ponemos a pensar, el Señor sacó al pueblo de Egipto de esta forma y le pidió que, o sea, si miramos la coincidencia, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo que degollar un cordero y sacar toda la sangre, ¿verdad? Y pintar sus paredes para que la muerte pasara de largo cuando viniera a llevarse todo primogénito de los hijos de Egipto. Entonces el Señor Jesucristo, como dice la palabra, es el cordero inmolado, ¿verdad? En la cruz. Entonces Él derramó su sangre por nosotros, por nuestro pecado, y Él se lleva toda muerte. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nosotros pasamos de la muerte a la vida eterna. Entonces, así como la muerte no pudo tocar a los hijos de los israelitas, sino solamente a los egipcios, así también la muerte no nos puede tocar cuando nosotros estamos en el Señor Jesucristo. Entonces, para mí esto no es una casualidad, ¿verdad? No es una casualidad. Para mí el Señor sabía lo que estaba haciendo, y para eso vino el Señor Jesucristo, justamente en ese mismo tiempo donde los judíos, los israelitas, celebran cómo el Señor los sacó de Egipto. Pues entonces nosotros también en ese mismo tiempo tenemos el privilegio de recordar de cómo el Señor Jesucristo murió por nosotros en una cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces todos estos rituales de la iglesia tradicional a mí no me parecen mal, mientras usted lo haga con un corazón correcto, teniendo una relación con el Señor Jesucristo, porque necesitamos, la gente debe de entender que no es suficiente con que dejemos de comer carne una semana, ¿verdad? Que nos separemos por una semana, que recibamos la ceniza en nuestra frente y no tener una relación con el Señor, no aceptar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque lo que como que me asusta un poco es que mucha gente lo hace y muchos no saben ni siquiera el significado de todo esto. Esto no es bíblico, no es bíblico ponerse ceniza en la frente, no es bíblico abstenerse de carne por una semana, no lo es, pero quizás alguien tuvo en su corazón: yo voy a dejar esto
quiero es prepararme y dejar de comer esto en memoria del Señor, y no está mal. No está mal, si usted desea y usted lo tiene en su corazón, usted lo puede hacer, no está en la Biblia, pero si está en su corazón hacerlo, hágalo. Lo que es importante, el punto aquí es que debemos de tener una relación con el Señor Jesucristo, porque de nada nos sirve abstenernos una semana o dejar de hacer cosas o hacer ciertas cosas y no tenemos una relación con el Señor Jesucristo. La salvación eterna, la vida eterna consiste en aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Y tener una relación con Él, vivir para Él, leer su palabra para que podamos entender qué demanda el Señor Jesucristo de nosotros. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, para terminar, quiero leerle Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto quiere decir que nosotros teníamos ciertos deseos, cosas que hacíamos cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hacíamos cosas que pensábamos que estaban bien, pero al final del día era porque no sabíamos la verdad, no la conocíamos. Entonces dice este versículo que nos abstengamos, que no permitamos que esos deseos reinen en nosotros, porque ya nuestra vida ha cambiado en el Señor Jesucristo. Y el 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que no es solamente una Semana Santa. Y esto no se trata de criticar, como le digo, me parece algo muy bonito si uno lo hace con un corazón para el Señor, para hacerlo para el Señor, agradar a Dios. Es algo que no es bíblico, otra vez no es bíblico, pero si usted desea hacerlo, procure que usted esté en una relación con el Señor Jesucristo, que usted esté bien, porque el Señor puede aceptárselo, pero ¿qué va a pasar la semana después de Semana Santa? Cómo va a estar nuestra vida. No puede ser algo de un momento, no es algo de una semana, sino de una vida completa, entregada al Señor Jesucristo. Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. El Señor recalcando, ¿verdad?, que seamos santos, que llevemos una vida santa y no solo una Semana Santa. Y esto lo hago con el propósito para llevar entendimiento, para que usted sepa qué es, qué significa, de qué se trata. Y al final necesito que entiendas que es una vida eterna con el Señor Jesucristo. Lo que nosotros hagamos aquí, si no tenemos una relación con el Señor Jesucristo, si no vivimos para Él, no podemos esperar a irnos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto es todo lo que tengo para ustedes. Que tengan un bendecido día y feliz Viernes Santos. Recordemos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que no sea en vano. Aceptemos ese sacrificio, aceptémoslo en nuestro corazón y aprendamos a vivir para Él. En el nombre de Jesús les bendigo. Tengan un buen día. Amén.